acerca del asesoramiento genético en oncología y con aspectos generales. Se abordaron muy bien los distintos aspectos de la enfermedad a lo largo de todas estas charlas de estas jornadas. Y la idea un poco es compartir algunos aspectos clínicos que a veces pueden sobrepasar el VHL, pero para entender dónde estamos parados ahora y cómo hay que acomodarse y cómo hay que adaptarse a las nuevas tecnologías y cómo asesorar correctamente al paciente. Entonces vamos a hablar de algunos aspectos generales del asesoramiento genético y siempre es bueno empezar a definirlo. Hay muchas definiciones de asesoramiento genético. A mí una que me gusta es una que dice que es un proceso que ayuda a individuos y familias a comprender y adaptarse a las implicancias médicas, psicológicas y familiares y sociales de las enfermedades genéticas. Algo que me gusta de esta definición en realidad es que empieza diciendo que es un proceso. Un proceso no es algo que se hace de un día para el otro, involucra muchas consultas y no solamente estudia a personas, sino también que estudia a familias, como muchos de ustedes ya saben, y básicamente involucra varias fases. La primera fase tiene que ver con toda la información que nosotros relevamos, que vamos a ver muy brevemente una por una, luego la evaluación del riesgo, luego ver si tenemos que pedir un estudio genético o no, y luego ver las recomendaciones que se realizan para un correcto manejo, prevención y seguimiento, que esto lo fueron viendo a lo largo de todas estas charlas, y la idea un poco de esta presentación es hacer algo más integrativo al final de estas jornadas para poder para que ustedes puedan ver cuál es el rol del asesoramiento genético. Algo que quiero recalcar de esto es que en los estudios genéticos aparecen como una fase, si bien son imprescindibles para determinar si un cáncer es hereditario o no, porque se detecta o ayuda a detectar la mutación, muchas veces no contamos con esta instancia por distintas limitaciones o distintas barreras. Entonces el asesoramiento tiene que realizarse de forma empírica. No es la mayoría de los casos, y menos en VHL, donde tenemos un cuadro bastante florido y la realización de los estudios genéticos son un poco más accesibles acá en Argentina y realizados por centros de alta calidad. Y otra cosa que quiero comentar es que básicamente todo estas fases o este proceso comienza desde la sospecha clínica del médico tratante, o muchas veces desde el mismo paciente que viene y consulta por propia voluntad, porque tiene antecedentes propios de la enfermedad o antecedentes de cáncer a temprana edad, que sean bilaterales o multifocales, varios familiares afectados, asociaciones específicas, distintos casos de cáncer en el mismo paciente y distintos grupos étnicos que a veces participan, que son importantes en otras patologías de genética general. Entonces, la información que nosotros relevamos básicamente son datos generales, como datos clínicos, antecedentes propios de la medicación que toma, otros antecedentes que tenga no relacionados a la patología, y antecedentes oncológicos, por ejemplo, los órganos afectados, las biopsias, los tratamientos realizados, y básicamente año 2020 todavía seguimos haciendo los familigramas, por lo menos acá en Argentina, en un papel con una virome, y luego lo pasamos a una plataforma informática y distintas. Tratamos de, como todo acá en Argentina, tratamos de que sea lo más barato posible, utilicemos plataformas que son gratuitas para poder mostrar de forma más prolija o por tener bases de datos de una mejor manera. Entonces, vamos a ver lo que es la evaluación del riesgo del paciente. ¿Para qué sirve hacer una evaluación del riesgo? Básicamente nos ayuda como objetivo a definir la sospecha clínica. Tenemos un cuadro una clínica bastante florida, y necesitamos ver si tenemos que pedirle un estudio molecular o no, y nos ayuda a estratificar el grupo de riesgo. O sea, si aquellos pacientes van a ser de un grupo de riesgo alto, moderado o de población general. Y básicamente, cuando llegamos a ver si le tenemos que pedir un estudio genético o no, este estudio genético, como dije, básicamente tiene como objetivo confirmar si el cuadro es hereditario o no. Hay cuadros o hay excepciones donde el cuadro es bastante florido, inclusive el VHL, y a veces no se encuentra una mutación. Entonces ahí tenemos que juntarnos en grupos interdisciplinarios o multidisciplinarios, como se hablaba en otras oportunidades, y ver cuál es la mejor estrategia para seguir con el paciente. Luego nos ayudan a conocer más exactamente el riesgo, todo lo que venimos hablando hasta ahora de cómo manejar al paciente y al grupo familiar. Entonces, para todos los estudios, obviamente se realiza la firma de un consentimiento informado. Hay que elegir al individuo candidato
Y en esto me quiero detener un poquito, que es el concepto del caso índice, que el caso índice, acá generalmente consultan personas que ya están afectadas por el síndrome, por VHL, pero muchas veces consultan personas que no están afectadas por la enfermedad o que tienen al padre o a la madre o al hermano que tienen la enfermedad. Y en lo posible, nosotros desde la genética tratamos de sugerirles que el paciente se estudie. El mejor paciente para estudiarse es aquel que tiene la patología. Entonces, el caso índice es la persona que tiene más probabilidad de portar una mutación que explique el cuadro, obviamente personal y familiar. Entonces, con respecto a los estudios moleculares, algunas consideraciones. Tenemos distintas técnicas, como se fue viendo a lo largo de forma medio aislada, se fue viendo a lo largo de todas estas charlas. Cada vez hay más técnicas y hay una complejidad mayor al realizar los estudios. Son estudios que algunos son más costosos que otros, pero generalmente son estudios costosos y no todo el mundo puede tener acceso a los mismos. Y tenemos resultados variables que pueden complejizar la interpretación. Entonces, esto puesto para la aplicación clínica, lo más importante es que si un paciente tiene un estudio genético normal, este hay que siempre interpretarlo en la familia que el paciente viene. Si el paciente tiene una familia con una mutación conocida y él o ella no tiene la mutación, se considera un verdadero negativo. O sea que el paciente tiene los riesgos de la población general y se tiene que continuar con su seguimiento de acuerdo al sexo y a la edad. Pero también tenemos muchos casos donde la familia no tiene una mutación conocida, entonces en este caso el estudio no es negativo, sino que es indeterminado, porque no se determina bien la causa genética y por ende hay que especificarle al paciente que el seguimiento tiene que ser determinado específicamente para esa familia. Ahora, dentro de las cosas que se pueden encontrar de forma alterada en un estudio genético, puede ser que el paciente tenga una mutación deleteria. En la mayoría de los casos de estos pacientes se habló de pacientes que tienen mutaciones y se agrupan dentro de esta categoría. También podemos tener polimorfismo, que sin entrar en tecnicismos genéticos, la mayoría de los polimorfismos son variantes que están presentes en más del 1% de la población y generalmente no tienen implicancia en el fenotipo. O sea, tiene bajo riesgo para desarrollar algún tipo de patología, pero obviamente hay excepciones. Y después tenemos otro hallazgo que son las variantes de significado incierto, que esto es un gran dolor de cabeza para todos los que hacemos asesoramiento genético y para los que están en el laboratorio también, porque son variantes que se encuentran, porque el estudio del ADN cada vez hay más estudios de nuevos genes o de regiones que antes no se conocían, que a veces nos empezamos a encontrar con variantes que no sabemos si son patogénicas, o sea, que explican el cuadro del paciente, o son variantes inocuas que no tienen ninguna implicancia para el paciente o para la familia. Entonces, en este proceso de interpretar si una variante es patogénica o no, hay que mantener contacto con el paciente cada 6 meses o una vez por año y mientras tanto darle unas recomendaciones de seguimiento acorde al proceso que estamos realizando. Muy brevemente les voy a comentar acerca de la evolución del asesoramiento de oncología en relación a los estudios genéticos, que también algo se mencionó, pero está bueno integrar algunos conceptos. Hasta hace unos años, más o menos, hasta hace 5 o 6 años, el estudio genético se realizaba generalmente en un solo gen o en 2 genes por estudio. Entonces, generalmente el paciente venía con una sospecha clínica y uno podía pedirle, cada vez que le solicitaba un estudio genético, le podía pedir la evaluación de 1 o 2 genes. Esto llevaba a que muchas veces el paciente tenía distintas sospechas clínicas y el proceso era bastante engorroso, porque cuando no tenía ninguna mutación en un estudio genético, uno le tenía que volver a pedir otro estudio genético y así iba pasando el tiempo. Después, con el paso del tiempo, empezaron a aparecer los estudios moleculares, que son los paneles multigenéticos, porque se empezó a ver que muchos cánceres podían estar provocados por mutaciones en múltiples genes, pero a su vez un gen podía provocar distintas afectaciones en distintos órganos. Entonces acá el cuadro se empezó a complejizar y en la actualidad vemos que hay muchos laboratorios que tienen todos estos genes, se ve multiplicado, pero en realidad es a propósito, porque hay laboratorios que estudian
entre 2 hasta 80, 200 genes, y tenemos que determinar básicamente cuáles son los genes accionables. Los genes accionables son aquellos genes que si están mutados, tienen algún impacto para que nosotros podamos cambiar las recomendaciones y que el paciente pueda seguirse de otra manera. Esto lo saqué de un laboratorio americano, en realidad, como también se habló en otras charlas en estas jornadas, se está trabajando en paneles acá en Argentina, pero básicamente, si se fijan, hay distintos paneles, por ejemplo, para distintas patologías como el paraganglioma feocromocitoma hereditario, o para, hay también paneles para tracto urinario y renal en relación por ejemplo, el VHL junto con otros genes que se hablaban anteriormente, la vez pasada, que aumentan el riesgo de cáncer renal. Y también hay paneles incluso para distintos órganos específicos, como por ejemplo el cáncer pancreático. Cada laboratorio va manejando esto de acuerdo a las plataformas específicas de cada centro. Entonces, los paneles multigenéticos, ¿cuál es la ventaja que tienen? Básicamente, amplían la información, porque a veces nos dan información que antes de otra manera no lo hubiésemos tenido, y nos ayudan a detectar aquellos casos infrecuentes y aumentar el conocimiento clínico y epidemiológico. También nos ahorran bastante tiempo, porque si un paciente tiene los hallazgos propios de von Hippel-Lindau, pero también tiene otros hallazgos con otros familiares que tienen otros cánceres, uno en una misma muestra de sangre puede pedir distintos genes y nos ayuda a ahorrar tiempo, y el costo es menor que si se hacen gen por separado. Ahora, las desventajas que tienen los paneles multigenéticos es que en realidad, como les dije, la interpretación empieza a ser cada vez más compleja, entonces cada vez cuando más genes se estudian, mayor cantidad de variantes de significado inciertos hay, no sabemos si son polimorfismos o no, y esto genera ansiedad e incertidumbre al paciente, que un poco es lo que van a hablar, lo que se va a encarar posteriormente en la próxima charla, de los distintos aspectos psicológicos del paciente y de las familias. En el año 2018, en el programa de cáncer familiar, realizamos unas guías que en realidad funcionan como protocolo de usos e indicaciones de paneles multigenéticos en cáncer hereditario en nuestro país, donde también se incluyen el estudio de los cánceres endocrinológicos, y el gen VHL está incluido dentro de otros genes en paneles de estas características. Y con respecto a lo que es las nuevas tecnologías, que ya no es el futuro, sino que es el presente, tiene que ver con estos estudios de exomas o genomas, que es estudiar todo el ADN del individuo, pero básicamente, o sea, tenemos distintos consorcios a nivel internacional. También hubo un proyecto acá en Argentina de desarrollar un biobanco que se llamó Poblar, pero hoy por hoy todavía a nivel oncológico no tiene mucha aplicación el estudio del exoma o el genoma completo. Para otras enfermedades genéticas sí, pero no específicamente para lo que tiene que ver con asesoramiento genético en oncología. También quiero destacar lo que se habló en la charla pasada, porque también tiene que ver, y un desafío actual que tenemos los que hacemos asesoramiento genético, es asesorar correctamente frente a los perfiles genómicos tumorales. Cada vez se están estudiando más tumores, el ADN tumoral, y muchas veces se encuentran alteraciones en distintos genes que si esa alteración se produce de forma germinal, o sea que si está presente en todas las células del organismo, tendría un impacto en el paciente y en la familia para que nosotros podamos cambiar el asesoramiento genético. Dos palabras de lo que es el consentimiento informado. No hay un consentimiento informado que se realice de forma universal y que en todos los centros se realice de la misma manera. Lo que sí, distintas guías, como por ejemplo la Sociedad de Oncología Clínica Americana, lo que plantea dentro de algunas políticas es establecer, de acuerdo al estudio genético que se haga, qué componentes no pueden dejar de faltar en el consentimiento informado para que el paciente pueda estar de acuerdo o no y firmar. Ahora, no voy a abundar mucho con respecto a lo que sigue, que es el manejo y seguimiento, porque las clases fueron brillantes y cada uno de los órganos fue abordado de forma muy provechosa, pero con el paciente obviamente tenemos que hablar de las estrategias múltiples, tanto por imágenes, tanto a nivel quirúrgico, que establezcan medidas de prevención primaria y secundaria, y como se viene hablando de todo hasta ahora, lo mejor es manejarlo de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria.
Algunas implicancias del asesoramiento genético en general tienen que ver con el impacto psicológico. Esto lo van a ver muchísimo mejor en la próxima charla, pero tiene que ver con algunos pacientes que tienen criterios para realizar una consulta que no es una consulta terapéutica habitual, sino que tiene que ver y va a abarcar algunos conceptos específicos asociados al cáncer y al cáncer hereditario. Después tenemos que respetar la confidencialidad del paciente y la autonomía a revelar o no la información genética. Esto muchas veces nos trae problemas porque a veces tenemos un paciente que tiene una mutación y no la quiere informar al resto de su familia. Entonces, estos casos tienen que ir a comité de ética y son bastante, en algunos casos son bastante engorrosos. Otro tema tiene que ver con el estudio de menores de edad. La gran mayoría de los casos de cáncer hereditario no se estudia a menores de edad porque los riesgos aumentan a partir de la mayoría de edad. Justamente VHL, este síndrome es un síndrome en donde es una excepción a esto. También hay otros como las poliposis o una poliposis adenomatosa familiar o las neoplasias endocrinas múltiples, donde claramente se verían beneficiados los menores de edad a estudiarse para ver si tienen que empezar con el estudio de distintos órganos a partir de la primera infancia y la adolescencia. Y luego también contamos hoy por hoy con estudios preimplantacionales donde de acuerdo a las preferencias de cada pareja pueden decidir o no si uno de los dos tiene la mutación, que la descendencia la herede o no, y obviamente todo esto se tiene que evaluar en un contexto de una consulta preconcepcional. Para ir terminando, con todos los pacientes tenemos que realizar un informe de asesoramiento genético para que el médico tratante pueda tener un resumen de todo lo que se realizó, y ahí tiene que figurar la información general, los antecedentes personales y familiares, la evaluación, los resultados, los comentarios, las recomendaciones, o sea, un resumen de todo lo que hicimos con el paciente y con la familia. Entonces, para concluir, quiero recalcar el concepto que el asesoramiento genético es un proceso que en realidad lleva entre 3 y 4 consultas y manejamos personas y familias. Entonces, las familias no siempre, cada familia es un mundo, entonces muchos están peleadas entre sí, o no se hablan, o no viven en otro país, o lamentablemente la persona que tenía la enfermedad falleció, entonces tenemos que estudiar a la persona que no tiene mucha indicación, pero la tenemos que estudiar igual, y esto lleva tiempo. También quiero recalcar que el estudio molecular es una herramienta que acá en Argentina se hace de forma muy, muy bien, la verdad que son centros de referencia, y cada vez más tenemos que empezar a adaptarnos a las nuevas interpretaciones de los cuadros clínicos con respecto a los nuevos paradigmas. Esto de los nuevos estudios genéticos, cada vez empiezan a estudiar más genes, cada vez están viniendo los paneles multigenéticos para VHL, para otras enfermedades endocrinológicas, y tenemos que estar adaptados a interpretar correctamente estas variantes de significado incierto, y también nunca dejar de mencionar que todo esto claramente se ve beneficiado cuando se trabaja de forma interdisciplinaria y multidisciplinaria. El asesoramiento genético en oncología es algo transversal a muchas especialidades. La verdad que no es porque yo trabaje en el hospital italiano, pero la verdad que tanto con el grupo VHR como con el Procane se trabaja o sea, la verdad que son equipos que vienen trabajando hace mucho tiempo y eso no es algo tan fácil de hacer a nivel nacional. Y la verdad que siempre es muy bueno poder trabajar de forma interdisciplinaria para poder brindarle la mejor calidad de atención a los pacientes y a las familias. Así que, básicamente yo quería transmitir estos conceptos que eran bastante generales, pero que en realidad sirven para, a fin de poder integrar estos conceptos en esta última charla de estas jornadas. Así que cualquier duda, cualquier consulta, estoy a disposición. Ahí tienen mi mail para que me puedan escribir con cualquier duda que tengan. No sé si hay alguna pregunta.